Definición. ¿Qué es la petrofísica? La petrofísica es la ciencia que se dedica a la descripción y medición directa y analógica de las propiedades físicas de las rocas, incluyendo los efectos que pueden producir los fluidos contenidos en ella o en sus alrededores, permitiendo así la caracterización de los yacimientos. La petrofísica se apoya de datos de diferentes escalas para la evaluación de la formación. La clave para obtener un modelo o concepto realista del yacimiento es la integración de la información geológica descriptiva y los datos petrofísicos numéricos, ya que los datos geológicos contienen información tridimensional que no se ve en los datos petrofísicos. Por ello, es necesario integrar toda la información disponible para construir modelos realistas de los yacimientos, información como núcleos, estudios de laboratorio, pruebas de producción, datos sísmicos. La clave es tener la mayor información posible para integrar. Mediciones. Las mediciones que pueden obtenerse dentro del pozo se pueden agrupar en 4 categorías. Los registros durante la perforación, que sería el registro de hidrocarburos, las mediciones durante la perforación y los registros durante la perforación, las muestras de canal o núcleos, los registros a cable. Dentro de estos vamos a tener los registros eléctricos, los registros acústicos, radioactivos y magnéticos. Las pruebas de producción. No se efectúan todas estas mediciones en cada pozo. Para decidir qué medidas se efectúan en cada pozo, se aplican criterios técnicos y económicos. Registro de hidrocarburos, mud logging. Es uno de los primeros métodos de evaluación disponible durante la perforación de un pozo. Es el término que se aplica al proceso de analizar el lodo de perforación y los recortes en busca de petróleo y gas, y correlacionarlos con la profundidad de las formaciones de las que proviene. Mientras las operaciones de perforación toman lugar, el fluido continuamente circula hacia abajo desde dentro de la tubería de perforación a través del fondo de la mecha y retoma por el espacio anular. Durante esta operación, el lodo de perforación trae fragmentos de roca a la superficie. Esto es un monitoreo continuo durante la perforación de un pozo, que incluye las mediciones relacionadas con la operación y las relaciones de evaluación de formaciones. En la imagen se presenta un ejemplo de un registro de hidrocarburos. ¿Qué información nos proporciona? Vamos a tener la litología y textura en fragmentos, el radio de perforación, el porcentaje de gas en el aire, así como la composición, indicador de hidrocarburo en fragmentos. Esta información, desde un inicio, nos da una idea de la constitución litológica del pozo. Nos puede ayudar a calibrar cálculos posteriores y a construir el modelo petrofísico y planear cómo se va a evaluar. El registro de hidrocarburo se realiza en un laboratorio móvil, en el sitio del pozo, mientras éste se perfora. ¿Qué aplicaciones tiene? La determinación de la litología, indicador de tipo de hidrocarburos, detectar el gas en el lodo de perforación de forma continua y en los recortes de forma intermitente, detectar aceite en muestras de lodo de perforación y recortes de forma intermitente, describir los recortes del pozo por contenido mineral, color, textura. Registra el proceso de la perforación, la profundidad y la velocidad de perforación, y la circulación del pozo de perforación a través del pozo, y relaciona las proyecciones con su profundidad de origen. Las limitaciones va a ser la precisión de la profundidad, que está más o menos a 5 metros. Los fragmentos de distintas profundidades se pueden llegar a mezclar y los fragmentos también se pueden contaminar. Mediciones durante la perforación. Las mediciones durante la perforación se refieren a las mediciones de perforación direccional, azimut de pozo, desviación del pozo con respecto a la vertical, temperatura de pozo, presión hidrostática del pozo.
Estas herramientas generalmente son capaces de realizar levantamientos direccionales en tiempo real. La herramienta utiliza acelerómetros y magnetómetros para medir la inclinación y el azimut del pozo en esa ubicación y luego transmiten esa información a la superficie. Los métodos de transmisión varían de una compañía a otra, pero generalmente consisten en la decodificación digital de los datos y su transmisión a la superficie como pulsos de presión. Registros durante la perforación. La adquisición de registros durante la perforación se realiza a partir de herramientas especializadas unidas a la sarta de perforación y que constituyen parte de los componentes de un ensamblaje del fondo de pozo para perforaciones direccionales. Las herramientas realizan mediciones de propiedades de la formación durante la perforación. Estas herramientas se encuentran conectadas electrónicamente a herramientas de medición durante la perforación, las cuales tienen como propósito la medición de la dirección o azimut y la inclinación del pozo para el control de la orientación durante la perforación. Dentro de estas mediciones tenemos los rayos gamma naturales, la resistividad, la densidad total y la porosidad neutral. La herramienta básica requerida debe de registrar rayos gamma para la correlación de pozos durante la perforación e identificar la unidad objetivo, y el registro de resistividad para evaluar el contenido de fluidos durante la perforación. Muestras de canal o núcleos. En los registros geofísicos de pozo, las mediciones son indirectas y por ello siempre cabe entre sus resultados cierto porcentaje de error. Una forma directa de obtener las mismas propiedades físicas de la roca es obteniendo una fracción de esta. El análisis de núcleos es importante para determinar las propiedades de la matriz en las rocas y en la caracterización de las formaciones. Un núcleo es una muestra de roca tomada del pozo a una profundidad específica, por medios especiales preservando su estructura geológica y sus características físico-químicas de la mejor manera posible, con la finalidad de realizar análisis petrofísicos y geológicos. Los núcleos proporcionan datos esenciales para la exploración, la evaluación y producción de yacimientos de petróleo y gas. Para la preservación de los núcleos en el sitio, el núcleo recuperado es marcado, cortado en piezas de 1 metro de longitud, empacado y enviado al laboratorio para análisis. En el laboratorio, las muestras de núcleo son perforadas, obteniéndose tapones para medir propiedades petrofísicas. Los núcleos de fondo de pozo, también llamados núcleos enteros o núcleos convencionales, se obtienen durante el proceso de perforación, utilizando una barrena especial de extracción de núcleos. Estos tienen una longitud de 9 metros con diámetros de 1.75 y 5.25 pulgadas. Las muestras laterales o de pared se obtienen con una pistola de extracción de núcleos operada por cable, que se baja generalmente en el pozo cuando está por concluirse una operación de toma de registros. El dispositivo puede extraer hasta 90 muestras de la pared del pozo en las profundidades seleccionadas. Las longitudes y diámetros de los núcleos son diversos. La información extraída de un núcleo depende en parte del tamaño y del volumen del núcleo, que controlan los tipos de análisis a efectuarse. Análisis rutinarios de núcleos ayudan a evaluar la porosidad, la permeabilidad, la saturación de fluidos, densidad de grano, la litología y la textura. Los rayos gamma en núcleos sirven para correlacionar profundidades del núcleo con los registros. Los análisis especiales de núcleos normalmente se encuentran equipados para medir la presión capilar, la permeabilidad relativa, la mojabilidad y compresibilidad de la roca. Registros de cable. Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo, es necesario llevar a cabo la toma de registros. Para esto, se utiliza una unidad móvil que contiene un sistema computarizado para la obtención y procesamiento de datos. Los registros con cable se obtienen en el fondo del pozo, se transmiten a través de un cable a la superficie y ahí se registran. Los registros eléctricos operados por cable se llevan a cabo por medio de un camión de registro, al que en ocasiones se le denomina laboratorio móvil, o bien en unidades de registro marino. El camión transporta los instrumentos de medición de fondo suspendidos por un cable eléctrico y un carrete,
así como el equipo de superficie necesario para poder alimentar las herramientas de fondo y para recibir y procesar la información, y también el equipo necesario para efectuar una grabación permanente del registro. El registro se lleva a cabo mediante una herramienta denominada sonda, la cual se compone de uno o más sensores que se encargan de medir sobre la pared del pozo la respuesta física de la formación. La toma de los registros de agujero descubierto se da una vez que el pozo ha alcanzado una profundidad para el asentamiento de la tubería de revestimiento. Estas tomas se van realizando por etapas de acuerdo al diseño programado para el pozo, dependiendo del objetivo estratigráfico. Los registros geofísicos de pozo son mediciones indirectas de las propiedades de la formación. Las ondas de medición se encuentran sometidas a condiciones adversas y variantes dentro del pozo, como la temperatura, el diámetro de agujero, el lodo de perforación y la presencia de gas. Los registros se van a clasificar en resistivos, acústicos y radiactivos. Pruebas de producción. Sirven para determinar la capacidad de flujo en condiciones específicas de yacimiento y presiones de flujo. El potencial de flujo abierto absoluto se puede obtener a partir de estas pruebas y luego se puede generar la relación de rendimiento de flujo de entrada. Pozo entubado. Es el pozo después de bajar la tubería de revestimiento y de cementar el espacio externo de la tubería de revestimiento para aislar las formaciones de interés, en el cual se pueden disparar pistolas a cable en las zonas para ser probadas. Los registros en pozo entubado consisten en bajar un conjunto de sondas dentro del pozo, al final de un cable conductor, luego de que éste ha sido revestido. Finalizada la perforación de una sección en el pozo, se realiza el procedimiento de bajar tubería de revestimiento y cementar, ya sea para continuar con la perforación de otra sección o poner en producción al pozo. Para la toma de registros se introducen y bajan herramientas hasta la profundidad perforada, realizando la medición de propiedades en función de la profundidad. Se van registrando estos valores a través de sensores que almacenan la información para posteriormente realizar su interpretación. Los registros en pozo entubado se utilizan para adquirir información que no fue obtenida antes, para así completarla o para detectar el movimiento de fluidos y evaluar la calidad del cemento alrededor del pozo, con el fin de mejorar su productividad. Aplicaciones: evaluación de cementación, perforación, evaluación de corrosión, monitoreo de yacimientos. El registro de adhesión del cemento es un dispositivo acústico diseñado para evaluar la calidad de la cementación entre la tubería y la formación. Consta de un transmisor y dos receptores, a distancias de 3 y 5 pies del transmisor-receptor. Es una herramienta de baja frecuencia. Mide la amplitud sónica de la señal reflejada por la pared de la tubería. Mientras mayor sea esa amplitud, menor la cantidad del cemento. Se basa fundamentalmente en el uso de señales acústicas para determinar la calidad de adhesión del cemento a la tubería. Además, el registro detecta vacíos, deshidratación y contaminación causada por el lodo. Este registro solo nos proporciona información de la adherencia del cemento a la tubería. Para indicar la buena o mala adherencia del cemento con la tubería, se basa en la medición de la atenuación que sufre la onda sónica al incidir en la tubería, lo que se manifiesta con la amplitud que registra la curva. Un transmisor emite una señal acústica omnidireccional de baja frecuencia. El medio circundante resuena. Los receptores registran el tren de onda resultante. La onda se analiza para extraer información de la calidad de adherencia del cemento. El transmisor se encuentra a 3 pies. Se asemeja al principio de repicar de una campana, es decir, cuando hay un fluido detrás del revestidor, la tubería es libre de vibrar generando un sonido fuerte. Cuando el revestidor
está adherido al cemento, las vibraciones del revestidor son atenuadas proporcionalmente a la superficie adherida al cemento. Herramienta de imágenes ultrasónicas. El objetivo de esta herramienta es evaluar directamente la impedancia acústica del medio detrás de la tubería, registrando la cementación y precisando el estado y distribución del cemento. Proporciona información de las condiciones de la tubería y su grado de corrosión, con imágenes detalladas del radio interno, espesor y pérdida interna. Esta herramienta consta de un transductor giratorio desmontable que actúa como transmisor-receptor, incorpora un medidor para determinar las propiedades del fluido de fondo. El sensor gira a 360 grados y proporciona una imagen azimutal. La herramienta acústica emite impulsos ultrasónicos de alta frecuencia que provocan una resonancia en la tubería. Las señales se registran en la herramienta, la información se envía a superficie y procesa en tiempo real para obtener una imagen de alta resolución del cemento y corrosión. El monitoreo de yacimientos es uno de los factores clave en la gestión de los recursos de petróleo y gas. El monitoreo de yacimientos incluye tanto la medición de la ubicación pasada y actual de los fluidos, como la predicción de cómo se moverán los fluidos en el futuro. La herramienta RCT es una herramienta utilizada para identificar las mediciones necesarias en la determinación de la saturación de fluidos, sin tener en cuenta la salinidad, a través de la captura de neutrones de la formación. Para la toma del registro no es necesario cerrar el pozo. El registro RCT combina las mediciones de radio inelástico del carbono-oxígeno y captura signa en una herramienta. Se utiliza para evaluar yacimientos en términos de saturación de petróleo, gas y agua. En la toma de registros RCT se bombardea la formación con neutrones rápidos de alta energía, que son emitidos desde el generador de neutrones o minitrón. Estos interactúan con los elementos de la formación. Los elementos generan rayos gamma que son independientes, formando un espectro de radiación. Es recibida por detectores cercanos y lejanos de la herramienta. De esta manera se produce la medida. Por medio de algoritmos se almacena en el sistema y genera el registro. Las herramientas de registro de producción se ejecutan en pozos terminados para determinar la naturaleza y el comportamiento de los fluidos dentro o alrededor del pozo durante la producción o inyección. Estos registros se utilizan para analizar el rendimiento dinámico de los pozos y la productividad de diferentes zonas, para diagnosticar pozos problemáticos o para monitorear los resultados de una estimulación o finalización. Antecedentes. En 1929, el registro de resistividad eléctrica se introdujo comercialmente en Venezuela, Estados Unidos y Rusia. Tuvo un gran impacto como método de análisis del subsuelo y rápidamente se reconoció su utilidad para la medición de la resistividad de las formaciones, con los propósitos de correlación estratigráfica e identificación de capas potenciales. En 1931, la medición del potencial espontáneo se incluyó con la curva de resistividad en el registro eléctrico. Ese mismo año se perfeccionó un método de registro continuo y se desarrolló el primer trazador gráfico. En 1934 desarrollaron otros dispositivos, como la curva normal larga, cuya finalidad era lograr tener un mayor radio de investigación. Estos dispositivos, junto con el potencial espontáneo, integran lo que se conoce como registros eléctricos. En 1936 se comenzaron a tomar los primeros registros en México y se introdujo la cámara con película fotográfica. En 1939 se comienza a trabajar con las propiedades radioactivas de las rocas, como el registro de rayos gamma. En 1940, Schlumberger patentó la primera herramienta de echados anisotrópicos, capaz de calcular la dirección y el ángulo de inclinación de las formaciones. En 1942 se observó que los registros eléctricos
no eran adecuados para encontrar zonas porosas en calizas masivas, y por ello se introdujo el registro de neutrones, que basa su principio en emitir neutrones que interactúan con el hidrógeno de los fluidos de la formación, relacionándolo directamente con la porosidad. En 1951 se desarrolló el registro Laterolog, que trata de medir la resistividad verdadera de la formación en lodos muy salados o conductivos. En 1953 se desarrolló la herramienta Microlaterolog, la cual tiene la capacidad de funcionar en lodos salados, el registro de proximidad y el registro microesférico. Enfocado aparecieron unos años más tarde. En 1960 se comienza a utilizar el registro denominado CBL, o registro de evolución de la adherencia del cemento. En 1962 se introduce la herramienta de medición de porosidad SNP. En 1963 aparece el registro de doble inducción. Esta sonda está compuesta por una combinación de varios tipos de sondas de arreglo inductivo convencional. El registro de densidad en 1969, que es otra herramienta que infiere la porosidad, la cual depende básicamente de la porosidad de la formación, pudiendo a su vez precisar la densidad de la roca. En 1970, la herramienta de registro de neutrón compensado, CNL, fue aceptada como medición de la porosidad. El registro de doble Laterolog en 1974. En 1981, la herramienta SHDT, o herramienta de echados de alta resolución estratigráfica. En 1986, la primera herramienta de imágenes resistivas, FMS. Esta herramienta permite analizar y observar la estratificación de las formaciones, así como fracturas y porosidad secundaria. En 1990 comienzan a desarrollar la herramienta UVI, imágenes ultrasónicas del fondo de agujero, la cual utiliza una fuente ultrasónica y transductores enfocados. Las herramientas han ido evolucionando conforme a los avances de la electrónica para mejorar la resolución de las mismas. Registros geofísicos de pozo. Un registro geofísico de pozo es la representación digital o analógica de una propiedad física que se mide contra la profundidad. Un registro geofísico es un gráfico XY, en donde el eje Y representa la profundidad del pozo y el eje X representa el o los valores de algunos parámetros del pozo, como son porosidad, densidad, tiempo de tránsito, resistividad, diámetro del agujero. Objetivos de los registros: determinar las características de la formación, correlación e identificación de límites entre capas, diferenciación entre rocas bien consolidadas y mal consolidadas, determinación de la porosidad, determinación de la permeabilidad, determinación del contacto agua-hidrocarburo, determinación de la saturación de fluidos, determinación de la salinidad de la formación, determinación de la productividad de un pozo, determinación de la litología, de la presencia de porosidad secundaria, del volumen de arcillas, de la medida del diámetro del agujero, geometría y trayectoria del pozo. En la imagen tenemos una corrida impresa de un registro. Los registros se van tomando de abajo hacia arriba. Las partes de la corrida de un registro serían el encabezado, donde tenemos los datos generales del pozo, su nombre, sus coordenadas, la profundidad, temperatura, una sección de comentarios, el encabezado de las curvas, donde está el nombre de la curva y las escalas, el registro, calibraciones de la herramienta, datos de control de calidad. Para el cálculo de algunos parámetros se llegan a requerir datos que se encuentran en la cabecera. Calibraciones. La calibración de las herramientas en los registros geofísicos de pozo es de gran importancia para el control de calidad de los registros, debido a que una óptima calibración de las herramientas asegura la confiabilidad de los registros geofísicos. Por tal motivo,
Las compañías dedicadas a la adquisición de registros geofísicos ponen especial cuidado a las calibraciones realizadas a esas herramientas. Partiendo de que una herramienta de registros produce una medición sobre la base de una señal eléctrica que se relaciona en una forma conocida por el parámetro físico que está midiendo, la salida registrada debe de ser consistente y repetible de una corrida de registros a otra y de una herramienta a otra, puesto que la sensibilidad de la herramienta no puede ser la misma para todas las herramientas, especialmente si son de compañías diferentes. Para lograr esto, las mediciones están relacionadas con patrones de referencia estándar. La calibración es el proceso donde las mediciones de las herramientas están relacionadas con patrones de referencia estándar. El procedimiento de calibración ajusta la sensibilidad de una herramienta a un estándar de calibración conocida. El proceso de calibración consiste en observar la respuesta de medida del dispositivo al de un estándar conocido. Combinación de registros. Las sondas son herramientas que dentro del pozo adquieren o miden las propiedades petrofísicas básicas y, dependiendo de la propiedad que miden, presentan diferentes dimensiones y diseños tecnológicos, así como diferentes requerimientos para su utilización. Las sondas de registros pueden ser acopladas para que en una sola corrida se tomen distintas propiedades. Con los registros geofísicos es importante tomar en consideración los conceptos de resolución y profundidad de investigación, para tener presente qué tanto pueden ser afectados. La resolución es el espesor vertical mínimo de formación que puede ser detectado por una herramienta. La profundidad de investigación es la distancia del punto de medida en una sonda a un punto de medida en la formación. En la imagen se muestra la resolución y profundidad de investigación de los distintos tipos de herramientas. Se aprecia cómo los registros de resistividad tienen mayor profundidad de investigación. Por lo tanto, en zonas de derrumbe, disolución o fracturamiento, estos registros no sufren alteración en las respuestas, lo que no pasa con los registros de porosidad. Mnemónicos. Los mnemónicos son abreviaturas para nombrar herramientas, curvas de registros y propiedades petrofísicas que ya se encuentran estandarizadas. Existe un gran número de mnemónicos. Cada compañía que toma registros cuenta con diccionarios de mnemónicos para cuando no encontramos alguno.